Montañas milenarias que guardan secretos perdidos, historias olvidadas de épocas antiguas, tierra de eventos geológicos extraordinarios, eventos que luego fueron retocados por la erosión que dio forma al mundo que hoy vemos. Un mundo antiguo en el que supuestamente ocurrieron cosas que hoy solo podemos imaginar a través del mito y la leyenda. Crónicas que a lo largo de 50 años me han llevado a buscar los recuerdos del pasado. Un pasado que habla de algo que ya ocurrió y que se dice volverá a ocurrir nuevamente. Bienvenido. Algo terrible ocurrió al finalizar la última edad de hielo. Una civilización desapareció y la humanidad tuvo que comenzar de nuevo sin recordar cómo había sido el mundo antiguo. Buscando a Neshken, el astronauta de piedra. Ezequiel, el último Isazi. Episodio 5. Final de la primera serie. En el mundo del esoterismo existe el mito moderno de los portales dimensionales. Pasadizos que se dice pueden existir en cualquier lugar y bajo ciertas condiciones se abren para dar paso a otros espacios, lugares y esferas. Aberturas por donde supuestamente transitan viajeros de otro tiempo, extraterrestres, intraterrenos, humanos avanzados y hasta fantasmas. De su existencia no hay pruebas, pero en el fantástico mundo del mito y la leyenda aborigen del pasado, esos portales dimensionales fueron llamados con el simple nombre de puertas. Hay en el mito aborigen suramericano rastros, vestigios de una leyenda de rescates y evacuación. Mitos que en términos de hoy sugieren que en caso de un evento que ponga en peligro a la gente, los dioses abrirán las puertas de salida y bajarán en sus canoas y tortugas del cielo para ayudar al rescate de los pueblos. Pero no es solo el mito. Indagando en la búsqueda de Neshken, el astronauta de piedra, encontramos un relato parecido. Si una catástrofe física pusiera en peligro la residencia planetaria de una raza en evolución, los Melquisedec y los portadores de vida instalarían la técnica de la desmaterialización para todos los sobrevivientes. Y estos seres serían llevados por transporte seráfico a un nuevo mundo preparado para su existencia continuada. La evolución de una raza humana, una vez se inicia en un mundo del espacio, debe proceder totalmente independiente de la supervivencia física de ese planeta. Documento 51. Libro de Urantia. El año 1974. El anfitrión Ezequiel Lamec, viejo aborigen de la nación Nasa, en el Cauca colombiano. Dejar hablar y escuchar. En el episodio anterior visitamos la pirámide de Ensá en una exploración de narrativa y quimera, donde nos introducimos por el pasadizo alto y abovedado en los caminos de emergencia y evacuación del pasado. Y en este episodio vimos el paso de 3 hombres altos no indígenas, hombres vestidos de paisano, con ruanas y sombreros,
que impidieron ver su rostro, y a los que el anfitrión, Ezequiel Lamech, llamó señores. Y ahora, en este quinto viaje de recuerdos, vamos a visitar el segundo túnel, en la cumbre de la pirámide de Giza. Después de la visita al primer túnel, a la boca o abertura abierta en una época y por autores desconocidos, viendo que las nubes de tormenta aún se cernían sobre la pirámide, Ezequiel se sentó en un sitio guarecido a unos metros a la entrada de este primer túnel. Se sentó como esperando que pasara la tormenta. En aquel momento, los murciélagos de espanto permanecían en silencio, agrupados y colgados en las paredes y el techo de la pirámide. Algunos, lentamente, cuando salimos del túnel, regresaron al interior. Y allí, sentado en posición de loto, con su ruana larga que lo cubría todo, Ezequiel sacó 2 bananos, me ofreció uno, y luego de comer, continuó su cuento. Las pirámides y rocas marcadas, además del escape en caso de peligro, no solo se usaban para huir, también se utilizaban para viajar a los recintos. Los Isasi llamaban a la tierra con el nombre de U, y aquí en U, además de lo que vemos, también están los recintos del ayer, del hoy y el mañana. Los Isasi, más que otros pueblos de la tierra de ese entonces, fueron muy avanzados. Pero no lo fueron por sus máquinas o herramientas, tampoco lo fueron por su riqueza. Trabajaban la piedra con las manos y su idea de riqueza era más de pensamiento. A ellos, los maestros les enseñaron cómo colgarse de los hilos del gran pensamiento de Harara. ¿Hilos del gran pensamiento?, pregunté. Y Ezequiel, levantando la mano en ademán para que no lo interrumpiera, respondió: el gran pensamiento es la fibra que nos une con Harara, y ella liga por igual a las gotas de lluvia, a los granitos de arena y al humano más poderoso o la máquina más complicada. Todo lo que nos rodea es pensamiento, es pasado, hoy y mañana. El gran pensamiento es una biblioteca que se carga con cada momento de nuevos pensamientos. Y aunque todos estamos y podemos colgarnos de esos hilos, a los Isasi, por su sangre de Harara, engancharse les fue muy fácil. Intrigado, interrumpiendo, pregunté: ¿todos podemos? Y Ezequiel respondió: sí, todos y todos. El gran pensamiento no es un libro o un dictado, no se puede leer. El gran pensamiento solo fluye a medida que uno piensa. Si imaginas un hilo colgante y piensas en un gancho con una cuerda que sale de tu cabeza y cuelgas ese gancho al hilo, pensando en algo único, el gran pensamiento comienza a fluir. Eso es algo que se aprende con la práctica. Desde antes de nacer y después de que supuestamente morimos, todos estamos conectados con Él. Y cuando pensamos en algo, ese pensamiento fluye despacio. Pero si voluntariamente colgamos el gancho, entonces fluye con más claridad y rapidez. En la vida hay unos que ya vienen colgados al gancho, y a esos los llamamos sabios. Con práctica, todos podemos colgar el gancho,
y luego eso nunca se olvida. Es como aprender a nadar o montar en bicicleta. Dicho esto, Ezequiel recogió la cáscara de banano que había dejado en el piso y diciendo que la tormenta pronto pasaría, hizo una seña para que lo siguiera y luego salió corriendo por entre la vegetación en la ladera de la pirámide de Inza. Después de una carrera de unos 50 metros, llegamos a otra entrada, a otra puerta grande que había en la montaña. Habíamos llegado al segundo túnel de la pirámide de Inza. Aquel túnel también era alto, parecido al anterior, con techo abovedado y paredes de arena muy compactadas y duras. Y aquí, antes de entrar, Ezequiel de nuevo amarró el cuarzo lemuriano con la linterna, la prendió y todo se iluminó. Frente a nosotros se alumbró un túnel que a manera de pasillo se introducía en línea recta por el interior de la pirámide. Luego, nuevamente y como lo había hecho en el túnel anterior, parado en la mitad del pasadizo, levantó los brazos y balbuceó las cortas palabras que yo nunca entendí. Entonces, mirándome me hizo señas para que yo también hiciera lo mismo, para que pidiera permiso. La verdad, el acto me pareció muy tonto y burlonamente grité, «¡Permiso para entrar!». El viejo sonrió y luego dijo, «Porque viendo no ven, el respeto es importante». Luego Ezequiel guardó silencio mientras que me miraba como esperando. Y así estuvimos un corto momento, uno frente al otro, y cuando al fin entendí lo que quería decir, con respeto volví a pedir permiso para entrar. Entonces el viejo con cara de satisfacción dijo, «No hay un solo mundo. A nuestro alrededor hay otros espacios que no vemos, pero los que viven en ellos sí nos ven y a ellos hay que darle respeto». Dicho esto, Ezequiel se giró y siguió el camino del túnel, al tiempo que gritó, «Joven, lo están mirando». No sé si fue por las palabras del viejo o porque el asunto fue real, pero en ese momento tuve la sensación de que alguien efectivamente me miraba y un extraño viento muy caliente me sopló en la nuca. Entonces, sin razón aparente, me ericé. Afuera del túnel, la ventisca helada que anunciaba el final de la tormenta soplaba con fuerza. Este segundo túnel en la pirámide de Inza era una senda que tenía unos 30 o 50 metros de largo. No recuerdo bien. Era totalmente recto. Al ir avanzando y haciendo pausas en el camino, el viejo Ezequiel agregó, «Los Isasi, como todo en Harada, tenían diferentes rangos, categorías que no se daban por la riqueza, sino por el nivel de unión con el gran pensamiento. A eso hoy lo llamamos inteligencia». En ese tiempo, según el rango, y además de su color y de su luz, los Isasi podían viajar con cuerpo y pensamiento a los recintos de U. Unos venían a estas puertas, otros iban camino de las piedras marcadas. En el ayer reposaban, en el mañana se maravillaban y en el hoy exploraban. Pero no solo lo hacían en la tierra que vemos con sus montañas y selvas. En el hoy también iban al interior de U. Dicho esto, Ezequiel detuvo su andar y entonces señaló el techo del túnel. En este lugar, de largo y recto pasadizo labrado en duras arenas compactadas, el techo curvo y abovedado cambió. Arriba había como una escalera,
una escalera que conducía al cielo, y desde ella el cielo bajaba a la tierra. Ese conjunto era como una puerta que se abría a la oscuridad. Ezequiel, alumbrado por la potente luz generada por el cuarzo, dijo: si recuerdas, en el túnel anterior que ya visitamos, las puertas conducían al ayer y al mañana. Aquí, en este segundo túnel, la puerta conducía al interior de la tierra, a las ciudades internas de U, y esa escalera en el techo era la marca del descenso. Diciendo esto, Ezequiel bajó la luz, y entonces, debajo de la escalera en el techo, apareció otra escalera idéntica que descendía hacia la profundidad. Entonces el viejo, con dificultad, comenzó a bajar por los escalones de una galería que conducía hacia la parte baja, en el interior de la pirámide. Al seguirlo, noté que no eran peldaños normales, eran más altos que los que normalmente usamos para subir o bajar una escalera. Y mientras descendíamos, el viejo siguió con su leyenda. Los gigantes y los Isasi, altamente unidos al hilo del gran pensamiento, eran los únicos que penetraban en este túnel y descendían por estas escaleras. Y desde acá, los habitantes elegidos de las ciudades internas de U salían a la superficie, guiados y con la meta de hacer varios encargos. Y para evitar equivocaciones, este túnel tenía engaños que impedían el ingreso o la salida. De las ciudades internas de U solo hay secretos. Y cuando vine por primera vez, los guías me revelaron que en las ciudades internas de U hay 3 veces más gente que en la superficie de la Tierra. Que lo que vemos en la Tierra es solo el cascarón de una embarcación que tiene su propia inteligencia. Que los habitantes de las ciudades internas de U son más adelantados que nosotros, que sus naves entran y salen por las bocas de los volcanes, las fosas de los mares y los polos, y otros salen por puertas como estas. Que esos habitantes de las ciudades internas de U no se muestran a nosotros para no crear idolatría y servidumbre. Que muchos de ellos viven en nuestra tierra como observadores, y que se ocultan entre la multitud humana. Al final, después de haber descendido por una veintena de escalones o algo más, la escalera de peldaños altos dio paso a un túnel que terminaba en una pared de sedimentos, y al alumbrar, algo extraño. En el piso, a un lado de la pared donde finalizó el túnel, 3 manojos de ropa, ruanas y sombreros campesinos iguales a los de los hombres que habíamos visto cuando comenzábamos el ascenso a la pirámide. Hombres a los que Ezequiel llamó señores. 3 hombres que antes de nosotros ascendieron por la montaña. Al ver esta ropa colocada allí, en el interior del túnel, extrañado por el encuentro, me acerqué para observarlas, y entonces Ezequiel de un grito me prohibió tocarlos. No toque, no mueva, déjelos ahí, aquí no hay más, vámonos ya. Y entonces, como afanado, Ezequiel se dio vuelta, y en silencio me obligó a abandonar el túnel con las escaleras en el techo. Puerta gigante del segundo túnel. Al llegar en rápida salida, vimos que el cielo se había despejado, y allí, desde esa entrada,
se abrió ante nosotros el panorama de montañas, valles y bosques de los que brotaban brumas que eran arrastradas por el viento. Luego, en silencio, Ezequiel comenzó a ascender por la pirámide, abriéndose paso por una espesura que en ese entonces cubría la pirámide. Y así me llevó hacia la corona, la cumbre de la pirámide de Insa. Llegando a la cima, a unos 6 o 7 metros de la cúspide, la vegetación se abrió, dando paso a una subida de rocas escalonadas. El vértice, la copa, la corona de la pirámide exhibía grandes escalones de roca. Una escalera que seguía la forma de la pirámide. Las escalinatas parecían talladas en durísima roca, y al igual que en el túnel, sus escalones eran más altos de lo normal. Escalones elevados que hacían difícil ascenderlos. Pasados unos escalones, a unos metros de la cúspide, Ezequiel se sentó y me invitó a hacerlo. Los dos nos sentamos de cara al magnífico paisaje que exhibe la cumbre, la cima de la pirámide de Insa. Entonces, tranquilamente, Ezequiel sacó nuevamente un par de bananos y mientras comíamos dijo: antes, en los tiempos de los Isasi, esta tierra no era así. El territorio era casi plano, no había hondonadas y las montañas eran más altas. Los Isasi no hacían ciudades, se establecían en pequeños caseríos y en cada uno había puntos de salida y encuentro. No tenían templos, no adoraban dioses, no tenían sacerdotes. Su única ceremonia tenía lugar en los ríos sagrados donde los niños, al llegar a la edad del despertar, se bañaban y recibían una piedrita de cuarzo blanco. Y esta ceremonia siempre se hacía de noche, cuando las estrellas de Arara alumbraban en el cielo. Y como toda esta tierra estaba vacía, no tenían enemigos y no tenían ejércitos. La sangre de Arara los protegía de enfermedades y enterraban a sus muertos en las cimas de las montañas para estar más cerca de Arara. El mito y la leyenda de Ezequiel era como una invitación al vuelo libre de la imaginación. Yo quería preguntar algunas cosas, pero siempre me interrumpía, y entonces entendí que no dejaba pie a las preguntas, porque en realidad él no sabía más de lo que me estaba contando. Luego de su narrativa de Arara, o de lo que hoy llamamos nuestra galaxia, Ezequiel se levantó del escalón de piedra y con esfuerzo siguió la ruta de los elevados escalones, hasta que al fin llegamos a la copa, la corona de la pirámide, y allí nuevamente se sentó de cara al gran paisaje. Entonces, pensando en energías, y tal como me había enseñado mi abuelo putativo en los años de la niñez, me levanté, coloqué las manos a la altura de la cintura, con las palmas hacia arriba, tratando de buscar algún tipo de energía. Un picor extraño e inexplicable, una manifestación que, como agujitas en las manos, siempre se daba en algunos lugares especiales. Y así, con las palmas mirando hacia el cielo, sobre la cumbre de la pirámide de Insa, indagué. Ezequiel, sentado en la roca, me miraba y entonces dijo:
No pierda el tiempo, no hay nada. La pirámide está apagada. El gran cuarzo que hay en su centro se durmió luego de la gran evacuación, la que llegó con el castigo del sol. ¿Castigo del sol? El cuento me pareció interesante, e intrigado fui a sentarme nuevamente a su lado. Ezequiel nuevamente sacó de debajo de su rana 2 bananos y mientras comíamos siguió narrando su leyenda. Los Isasi vivieron en estas tierras durante muchos siglos. Pero como nada es para siempre, y como ya lo sabían, un día, para la gran nación Isasi aquí en la tierra, llegó el final. Unos días antes de ese suceso, las pirámides tronaron. Las piedras marcadas se abrieron con su luz y los huevos revolotearon por el cielo. La salida había comenzado. En orden, sin afán y sin dolor porque dejaban esta tierra, todos salieron. Entonces el cielo se puso rojo, como en los tiempos de los últimos días del diluvio o la gran inundación. Luego la tierra tembló con grandes bramidos. Entonces las pirámides se apagaron y las piedras marcadas con sus puertas de luz se cerraron. Luego, según me contaron los maestros, las montañas se movieron, al tiempo que una ráfaga de fuego prendió con gran candela lo que encontraba a su paso. Esta tierra, más abajo, más arriba y en el cielo, quedó vacía. Con el tiempo, y cuando todo se normalizó, los cubos de luz trajeron vida, tal y como lo habían hecho después de la gran inundación. Esos cubos de luz resembraron lo que estaba desierto. No trajeron hombres, solo plantas y animales. Siglos después llegaron los abuelos de mis abuelos y se establecieron acá. Algunos Neshken o maestros vinieron a ayudarlos, pero esos abuelos de mis abuelos no fueron impregnados con la sangre de Arara. Hoy, esos Neshken o maestros todavía vienen y se dejan ver de unos pocos. Y según mi maestro, solo volverán en los últimos días de nuestro tiempo, cuando aparezcan las señales en el cielo. Y la tierra se encumbre para dejar ver el centro, la gran luz de Arara. Y así Ezequiel terminó su cuento. Entonces se levantó y en silencio los dos descendimos por la montaña con rara forma piramidal. Al llegar a la puerta de la casa de Ezequiel, entre mil gracias y un abrazo nos despedimos. 20 años después, regresé a la casita de Ezequiel, la que estaba rodeada con matas de plátano, y esa casa ya no estaba. El esplendor de los bosques que rodeaban en antaño la cumbre y toda la pirámide de Insá había desaparecido. Y en aquella época, 20 años después de mi charla con Ezequiel, solo narré para la televisión y muy disimuladamente parte del mito o la leyenda que ahora les acabo de contar. Pero antes de cerrar este cuento, algo curioso. Al llegar a la base de la pirámide, en la carretera que pasa por un lado, a orilla del camino,
había parqueado un Jeep Land Rover, un Jeep que por su pintura se veía muy nuevo. Entonces, parado en la orilla de la carretera, en dirección contraria al Land Rover, esperé un transporte que me acercara al pueblo de Insá para desde allí partir con rumbo a Bogotá. Al fin pasó por la vía un pintoresco camión mitad bus y mitad camión, y al hacerle señas paró y me recogió. Entonces, sentado en la parte trasera de aquel extraño vehículo, miré hacia atrás y vi el Land Rover. Entonces observé que por el camino que yo había transitado bajaban 3 hombres altos. 3 hombres que vestían con el mismo ropaje y sombreros que había visto doblados en el interior del túnel de la escalera invertida. 3 hombres a los que Ezequiel llamó señores. Si una catástrofe física pusiera en peligro la residencia planetaria de una raza en evolución, los Melquisedec y los portadores de vida instalarían la técnica de la desmaterialización para todos los sobrevivientes. Y estos seres serían llevados por transporte seráfico a un nuevo mundo preparado para su existencia continuada. La evolución de una raza humana, una vez se inicia en un mundo del espacio, debe proceder totalmente independiente de la supervivencia física de ese planeta. Documento 51, Libro de Urantia. Ezequiel, último episodio de la primera serie. Estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención.